Muy buenos días a todos y a todas. Realmente un placer estar de nuevo acá con todos ustedes. De parte de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de República de Centroamérica y República Dominicana, agradecemos a OPS por este esfuerzo conjunto de seguir trabajando en búsqueda de compartir experiencias, de compartir conocimientos en un tema tan importante como es el tema del dengue. Seguimos presentando casos de dengue en la región. Países como Costa Rica, Guatemala, Nicaragua presentan incidencias mayores del año al año 2022. Las muertes también siguen siendo parte de, en este momento, en el año 23, estamos reportando en la última semana epidemiológica casos en Guatemala, Nicaragua, Honduras. Bueno, entonces esto sigue preocupando a nivel de la región y por lo tanto también es clave hacer un diagnóstico oportuno de los casos. Por lo tanto, la sesión de hoy creo que nos va a dar los elementos necesarios para poder trabajar de forma conjunta y poder atender de forma oportuna los casos. Quiero agradecer al equipo que ha venido trabajando de forma continua en este proceso. Hoy estamos con un webinario más, pero bueno, insisto, es importante que compartamos, que partamos de las experiencias que tenemos como países para fortalecernos como región en la atención de eventos como los que se están presentando en ese momento. Así que de mi parte, un éxito en el evento del día de hoy y sé que vamos a obtener muchos buenos resultados a partir de esta serie de webinarios que se están desarrollando en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Acuña. Buenas tardes y buenos días para todos. A continuación, el licenciado Carlos Guerra de Red Lab se dispondrá a dar sus palabras de bienvenida de parte de Red Lab. Adelante, licenciado. Buenos días. Gracias, doctor. Buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Guerra, soy de la Coordinación de Gestión de Calidad de la Organización de Salud Pública. Representación de nuestra directora, doctora Xochitl Sandoval, ambas saludos y agradecimientos. Ya Vázquez Córdoba, jefe del Laboratorio de Salud Pública. Es para mí un honor darle la bienvenida a este webinar que nos reúne pues con un tema muy interesante, que es cómo mejorar la vigilancia laboratorial del dengue y otras algodonosis y abordar el periodo epidémico. En este webinar vamos a tener ponentes importantes como el doctor Jairo Méndez, asesor regional de enfermedades virales de OPS, la licenciada Ivonne Kimber, directora del Laboratorio Nacional de República Dominicana, y la licenciada Lucía de la Cruz. Su experiencia pues nos ayudará a poder tener un intercambio importante de cómo vamos a afrontar este problema que es salud para todos. Y bueno, bienvenidos y un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, licenciado Guerra. Dando inicio a las actividades pautadas en la agenda, quiero dejar con ustedes al doctor Jairo Méndez, quien es el asesor de enfermedades virales de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor Méndez nos va a hablar de algunos temas generales relacionados con el webinario de hoy. Jairo, adelante, el micrófono es tuyo. Muchísimas gracias, Gabriel, y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias también, por supuesto, a Comisca, a la doctora Alejandra Acuña, al doctor David Rodríguez, y por supuesto también a Naomi por la invitación para esas palabras de introducción, esa presentación de introducción. Y voy a pasar a compartir pantalla para hacer una presentación muy rápida en realidad con respecto al tema que nos atañe el día de hoy, que es precisamente el- la- 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 algunas consideraciones para fortalecer la vigilancia por laboratorio de dengue y otros arbovirus en las Américas. Solamente, Gabriel, si me confirmas, por favor, que se está viendo la pantalla y que me estás escuchando bien. Correcto, se ve la pantalla y te escuchamos perfectamente. Perfecto, entonces esas consideraciones, y yo voy a tomarme no más de 15 minutos, espero,
para presentar algunos datos generales y algunas consideraciones, insisto, de lo que queremos para fortalecer la vigilancia en nuestra región. Yo, y ustedes lo saben muy bien, como parte de la estrategia de vigilancia y control de los arbovirus que ha sido aprobada por los países, una vez fue presentada por la OPS, uno de los componentes, digamos, de la estrategia de gestión integrada que ustedes conocen bastante bien es precisamente el laboratorio. En ese sentido, hemos venido trabajando muchísimo con el laboratorio para fortalecer las capacidades, la identificación oportuna, por supuesto, no solo de dengue, sino de otros arbovirus, tanto endémicos como emergentes, para estandarizar algoritmos y tener mecanismos para obtener reactivos y demás. Sin embargo, el laboratorio, por supuesto, ustedes lo ven, es parte es parte de este pétalo, es un pétalo más, perdón, de esta flor, y por supuesto, tiene que trabajar de manera integrada principalmente con quién, con todos los más componentes, pero principalmente con el componente de epidemiología. Y acá es un primer punto que quiero comentar, y es que si bien hemos logrado durante los últimos años una mejor articulación entre laboratorio y epidemiología, todavía tenemos algunos gaps, y es allí donde yo quiero tal vez revisar un poco más el día de hoy a manera de introducción. En este sentido, ustedes saben que contamos con una de las redes más sólidas de laboratorio a nivel regional, a nivel global, en la cual con cerca de 30 laboratorios en 26 países hemos podido crecer y hemos podido avanzar en el fortalecimiento de las capacidades, y cada vez tenemos mejores plataformas para responder no solo a los arbovirus endémicos de mayor frecuencia, sino para encontrar y para vigilar otros emergentes o reemergentes. Sin embargo, insisto, no sirve de nada tener una muy buena red de laboratorios si no estamos bien articulados con los otros componentes de la vigilancia, y principalmente la vigilancia epidemiológica. En ese sentido, entonces, yo quisiera resumir muy rápidamente algunos de los aspectos que fueron discutidos en la última reunión anual de la red de laboratorios de diagnóstico de arbovirus, la RELDA, que se realizó precisamente en República Dominicana, en donde se discutieron varios aspectos, y entre ellos precisamente la articulación y el manejo con la epidemiología. Entonces es precisamente allí donde yo quiero empezar, y es que, como ya lo hemos venido comentando, tenemos todavía retos importantes en la epidemiología y donde tenemos que ponernos muy de acuerdo. Y uno de los temas clave aquí, y que lo quiero comentar, es precisamente el tema de los algoritmos. Y este tema lo hemos visto acá repetidas ocasiones, pero creo que siempre está bien hablarlo porque siempre cambia el contexto, y definitivamente es algo en lo cual, a pesar de todo lo que hemos trabajado, aún necesitamos entender mejor cómo se articulan los algoritmos. Y acá hay un primer concepto y un primer paso que para mí es fundamental, y es parte de lo que quiero comentar el día de hoy. Los algoritmos responden a la vigilancia y por eso deben empezar de un caso sospechoso de dengue. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos empezar de una definición de caso. Ese es el primer aspecto en donde tenemos que estar muy bien articulados con epidemiología. Es precisamente conocer, trabajar en conjunto y conocer las definiciones de caso, de tal manera que yo sé cuándo lo que se me presenta es una sospecha, en este primer algoritmo que les va a mostrar una sospecha de dengue, y con base en esto entonces voy a tomar las decisiones de cómo voy a trabajar ese caso. Entonces, por supuesto, ustedes lo saben muy bien. Cómo hago el algoritmo va a depender de la dinámica de la incubación versus toma de muestra. En ese sentido, entonces, vamos a tener un caso sospechoso de dengue. Si tienen menos o igual o hasta 5 días de inicio de síntomas, entonces vamos a hacer un procedimiento. Si está por encima de 6 días, entonces vamos a hacer otro tipo de plataformas. Si vamos hacia la izquierda en la pantalla, menor o igual a 5 días, entonces lo que vamos a hacer es una PCR o una detección de antígeno NS1 por ELISA. Y acá lo comenté una vez, estamos hablando de la detección antigénica no por prueba rápida, sino por ELISA.
En este caso, entonces, si es negativo, normalmente es un criterio para descartar. Ojo, no es el único criterio, tengo que analizarlo en contexto, pero ya al menos si la muestra fue bien conservada, si se tomó bien en el momento que era, definitivamente ya me ayuda a pensar en descartar el caso. Si es positivo, esto inmediatamente me confirma como dengue y ahí ya lo debo reportar y confirmar precisamente al sistema como un caso de dengue. Si es, ya es opcional hacer la tipificación por el TPCR para determinar cuál es el serotipo, por supuesto, tiene un impacto epidemiológico importante, pero realmente no tiene un impacto en la manera como se va a manejar el caso, ni mucho menos. Así es que eso puede ser, digamos, un paso siguiente. El caso se debe reportar una vez lo tengo ya confirmado. Por otro lado, si la muestra ha estado con más de 6 días, vamos a hacer una ELISA IgM de dengue. Acá, si el resultado es negativo, una vez más, no necesariamente me descarta el caso, tengo que mirarlo en conjunto con epidemiología. Si es positivo, y acá es donde siempre viene el problema, necesitamos hacer un diagnóstico diferencial por IgM. Este resultado positivo no me confirma que el caso sea de dengue por diferentes razones. Ya sabemos entonces que si el diagnóstico diferencial por IgM es negativo, es decir, le hice, por ejemplo, IgM de Zika y resultó negativo, es probable entonces que este caso sea de dengue. Insisto, no lo confirma, queda como un probable caso de dengue. Si es positivo para otro flavivirus como Zika, por ejemplo, o fiebre amarilla, lo único que indica esa IgM es una infección reciente por un flavivirus. Y en cualquier caso voy a tener que hacer un análisis en conjunto con todo el contexto epidemiológico para poder determinar si se trata de un caso de dengue o no. Y acá este es el algoritmo y fíjense que aquí no estamos involucrando, por ejemplo, IgG. La IgG no tiene un valor confirmatorio, la IgG solamente me indica un contacto en algún momento, probablemente con dengue o con otro flavivirus y realmente no tiene un valor en el diagnóstico ni en este caso. Así es que por eso no lo involucramos en el algoritmo y solamente nos quedamos con la IgM por ELISA. Y en este contexto, solamente para determinar si se trata de un caso probable o no, pero no como confirmación. Y acá es donde quiero comentar algo muy importante, y es que si estamos ante un caso sospechoso de dengue, este es el algoritmo que yo debería seguir. Asimismo, si estamos, por ejemplo, y este es solamente un ejemplo, si la sospecha es de chikungunya, precisamente por eso insisto en que debemos partir de una definición de caso y de una sospecha clínica. Si la definición de caso corresponde a una definición de caso de chikungunya, entonces yo tengo que trabajarlo como si fuera chikungunya. En este caso, normalmente el virus chikungunya puede circular por más tiempo en sangre, así es que normalmente está menor o igual a 8 días de síntomas. Puedo hacer una prueba virológica por PCR para chikungunya. Si es positivo, me confirma. Si es negativo, una vez más, ayuda a descartar el caso. Sin embargo, hay que verlo en contexto. Y acá, una vez más, eso sería confirmatorio para chikungunya. Si ya tiene más de 8 días, vamos a irnos para hacer serología, una ELISA IgM de chikungunya. Si es negativo, puede ser que el caso sea negativo, insisto, en contexto con otros parámetros. Si es positivo, es un caso probable de chikungunya o que me puede indicar una infección reciente por otro alfavirus. Así es probable que no hayan muchos más circulando, pero en algunos ambientes que pueden ser endémicos para otros alfavirus, podría ser simplemente una reactividad cruzada. Así que una vez más hay que analizarlo en contexto epidemiológico y este sería un caso probable de chikungunya. ¿A dónde quiero ir con esto? Que, insisto una vez más, para eso se hacen las definiciones de caso y debemos ser lo más específico que se pueda en la manera como vamos a asumir el laboratorio. Y aquí quiero tocar un tema que es fundamental y es el uso racional de las metodologías específicas versus las metodologías múltiplex. Y acá esto creo que se ha malentendido de alguna manera en algunos sitios, y es que se deben tener en cuenta los objetivos de la vigilancia para decidir cuál es la metodología que yo voy a utilizar. En ese sentido, por ejemplo, si estamos en un brote de dengue, tengo una sospecha de dengue, ¿qué es lo que necesito confirmar? ¿Es necesario hacer una múltiplex dengue, chikungunya y Zika? Si realmente todo me indica que lo que tengo es dengue, lo que necesito confirmar debería ser dengue.
Entonces, en ese caso, yo debería utilizar una prueba específica. Si por el contrario tengo una sospecha, según la definición de caso, tengo una sospecha de chikungunya, encuadra dentro de la definición de caso de chikungunya, ¿qué es lo que necesito confirmar? ¿Necesito confirmar Zika? ¿Necesito confirmar dengue? No, necesito confirmar chikungunya. Entonces, en ese sentido, los ensayos específicos deberían ser utilizados según las definiciones de caso, precisamente en este contexto, para dar una respuesta a la pregunta y al objetivo de la vigilancia. Los ensayos múltiples son una herramienta muy útil, sin duda alguna. Sin embargo, serían mejor utilizados o más eficientes si es que tengo, por ejemplo, una vigilancia sindrómica, una vigilancia de síndromes febriles, por ejemplo, en donde realmente no me apego tanto a una definición de un caso, sino simplemente algo mucho más amplio y voy a buscar entonces cuál es el virus que puede estar generando problemas. O en casos donde efectivamente están ocurriendo brotes o hay una circulación simultánea de diferentes arbovirus en donde además no sea posible guiar una sospecha clínica. Y acá insistimos en esto. Aún si yo tengo dos virus circulando al mismo tiempo, pero si la sospecha clínica es de chikungunya, yo debería hacerle chikungunya. Si la sospecha es de dengue, debería hacerle dengue. Así es que esto es súper importante y teniendo en cuenta siempre que la arbovirosis no es una sospecha clínica. No hay una definición de caso para arbovirosis. Por eso, cuando nos llega a nosotros una ficha que dice sospecha clínica arbovirosis, esa no es una sospecha clínica. La sospecha clínica debería ser dengue, chikungunya, Zika, dependiendo de cómo se encaja precisamente en una definición de caso. Entonces, ahí es donde yo creo que necesitamos estar muy claros y muy articulados con la vigilancia epidemiológica, insisto, para que cuando se haga una sospecha realmente sea específica y nosotros también en el laboratorio lo manejemos de una manera más específica. Si el objetivo de la vigilancia es buscar otros virus, si ya descarté dengue, por ejemplo, y quiero buscar si es otra cosa, ahí lo que yo puedo hacer es utilizar un porcentaje, por ejemplo, de las muestras negativas, una vez se ha descartado la causa más probable de la enfermedad, puedo utilizar un porcentaje de las muestras negativas para buscar otros virus que puedan estar generando impacto en salud pública. Pero ese sería un objetivo diferente de la vigilancia. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y una vez más, tratar de utilizar las herramientas que tenemos de una manera muy racional y utilizándolas para lo que realmente se requiere. Si estamos, insisto, hace mucho tiempo que no circula chikungunya, no tengo datos, no tengo casos de Zika, y estoy en un brote de dengue, realmente vale la pena utilizar metodologías múltiplex, si tal vez lo que necesito es solamente la PCR de dengue, entonces ese es un aspecto a considerar que quisiera dejar sobre la mesa. En ese sentido, lo volvemos a decir, los algoritmos deben estar articulados con las definiciones de casos específicas de cada enfermedad y, por supuesto, debemos conocer y entender las limitaciones y la diferencia entre los diferentes ensayos, incluyendo las moleculares y las metodologías que no se consideran confirmatorias, básicamente la serología. Teniendo en cuenta siempre, y esto también lo decimos siempre, el laboratorio es para vigilancia, no para diagnóstico o para manejo clínico. Entonces, eso implica también que tengamos unos parámetros diferentes del manejo en el cual nosotros necesitamos entregar resultados para informar a la vigilancia epidemiológica, pero no para que el clínico pueda tomar una decisión médica. Asimismo, no es necesario tomar y procesar muestras de todos los casos, así que también, y lo voy a mencionar un poco más adelante, es importante definir muy bien los criterios y la proporción de muestras que yo voy a procesar. Con esto entonces, solo muy rápidamente unas consideraciones adicionales. Por supuesto, en casos fatales, la toma de muestras en donde sea posible van a ser súper útiles para el estudio histopatológico o inmunohistoquímica. Una vez más, el uso de pruebas rápidas, ya sea en S1 y anticuerpos, no las recomendamos porque la sensibilidad es muy baja y hasta el momento pueden aparecer muchos falsos negativos, es decir, el valor predictivo positivo es perdón, el valor predictivo negativo es bastante bajo. Sin embargo, en caso que no haya nada más disponible en un área remota donde no tengo acceso a la ELISA para hacer la detección de NS1, se puede utilizar de manera muy bien supervisada la detección por pruebas rápidas de antígeno S1.
Insisto, solamente estoy hablando de los antígenos NS1, no de las pruebas de los anticuerpos, ya que los anticuerpos, así como lo hemos hablado, no solo las sensibilidades bajas, sino que además la reactividad cruzada y la imposibilidad para confirmar sigue siendo la misma. Entonces, todas estas pruebas que tengamos disponibles deberíamos además validarlas. Es muy importante entonces que la información del laboratorio esté mejor representada en las bases de datos regionales, tanto en la base de PLISA como en los espacios de colaboración virtual. Centroamérica ha mejorado y avanzado muchísimo en la implementación y el uso de los espacios de colaboración virtual, pero la información del laboratorio sigue siendo todavía una brecha importante, estar seguros de que contamos con toda la información que se requiere. Y eso viene, por supuesto, de los indicadores mínimos necesarios para la vigilancia por laboratorio. El reporte de casos que se procesan y se confirman a nivel de las Américas es muy heterogéneo. Solo un 35% de los países reportan, digamos, por encima del número de muestras, digamos, que se estima debería ser como el óptimo en la región. Solo 11 países, el 21%, lo hacen, digamos, como de manera, digamos, como en el mínimo necesario, y cerca de un 44% reportan menos de los que se estiman, digamos, que deberían ser los adecuados. En este caso, entonces, una vez más, es importante articularse muy bien con vigilancia para decidir cuántas muestras debería tomar para hacer la vigilancia. En general, nosotros sugerimos, más que recomendar, sugerimos que para aquellos casos de dengue, sospechosos de dengue sin signos de alarma, tomar entre un 10 y un 30% de las muestras para la vigilancia laboratorial. Y ojo que cuando hablamos de porcentaje en condiciones de epidemia, estos porcentajes pueden ser muy altos. Entonces, no necesariamente tiene que ser un porcentaje, podemos decir entre 10 y 30% de las muestras o hasta un máximo de, qué sé yo, 100 muestras a la semana, dependiendo de la capacidad del laboratorio. Entonces, insisto, aquí tenemos que ser muy coherentes y y trabajar muy bien con epidemiología. ¿Cuánto es lo que yo debería procesar para que tenga significado la vigilancia? Teniendo en cuenta también mis propias capacidades y mis limitaciones. Entonces, no quiere decir que tengo que recibir 500.000 muestras a la semana si mi capacidad es para solo 200. Entonces, podemos hablar de un porcentaje o hasta un determinado número de muestras, insisto, teniendo en cuenta la capacidad. Y por otro lado, sugerimos el 100% de los casos de dengue con signos de alarma, dengue grave y fallecidos, ya que en estos va a ser muy importante poder determinar la causa de muerte y confirmar o em, per- disculpen que entró una llamada justo en el momento. Es muy importante entonces poder confirmar o descartar que la muerte fue debida precisamente a dengue o no. Y para terminar muy rápidamente, también como parte del fortalecimiento de la vigilancia de dengue y otros arbovirus, definitivamente la vigilancia genómica ha venido incrementándose muchísimo a nivel de la región y a nivel global, y siempre va a ser importante para buscar patrones de distribución y transmisión geográfica, para determinar la manera como los virus entran y emergen en nuevas regiones, cómo evolucionan y cómo se van moviendo a través de la región, si eventualmente pueden tener un mayor potencial epidémico o de virulencia. Y en este sentido hemos trabajado muchísimo con los países para fortalecer y detectar, de hecho, la aparición y la emergencia de nuevos o de genotipos que antes no estaban circulando en la región, como el dengue 2 genotipo cosmopolitan, o el dengue 3 genotipo 3, que de hecho ya ha circulado bastante y está circulando bastante en varios países, incluyendo, por supuesto, en Centroamérica. Acá, insisto, hemos trabajado muchísimo en la región, tanto en brotes, en momentos de brote, como sucedió con chikungunya, por ejemplo, en Paraguay y en Uruguay, en donde se trabajó directamente con los virus que estaban resultando en ese momento para determinar si hay algún cambio en el virus chikungunya. En dengue en particular y otros arbovirus hemos trabajado muy intensamente en los últimos meses con talleres en Honduras y en Cuba,
en donde estuvieron específicamente centrados para Centroamérica y para el Caribe en este caso. Entonces, con muy buenos resultados que poco a poco van a ir saliendo. Solo en términos de vigilancia genómica, los protocolos, hemos venido trabajando con los países para implementar los diferentes protocolos que hemos sugerido. Hasta el momento no hay una evidencia que muestre una asociación entre alguno de los genotipos con un impacto en particular en salud pública. No hemos visto una asociación, por ejemplo, con gravedad o con una mayor severidad de la enfermedad. Sin embargo, esto hay que seguirlo vigilando y esa es la idea precisamente de poder articular la vigilancia genómica con la vigilancia epidemiológica para encontrar si eventualmente hay si hay alguna asociación. Tenemos que tener criterios muy claros de vigilancia genómica, ya que de la selección de muestra va a depender qué es lo que queremos, y una cosa es secuenciar y otra cosa es vigilar. Secuenciar es realmente relativamente fácil, pero la vigilancia y la epidemiología molecular es otra cosa y necesito tener el contexto completo para poder tener un resultado claro. Y ya para terminar entonces esta parte, simplemente mencionar entonces que el componente de laboratorio de la Aedes arbovirus tiene un papel fundamental para generar información y datos que sean de la vigilancia laboratorial de arbovirus. Este componente, por supuesto, nos permite generar una coordinación muy estrecha con todos los diferentes subsistemas, tanto de laboratorio como de epidemiología. Y tiene un impacto, por supuesto, sobre los resultados que se tienen en las diferentes estrategias de control. Todo esto debe ser tomado en contexto de toma de decisiones para vigilancia epidemiológica integrada y, por supuesto, debe estar basada en el fortalecimiento de los laboratorios nacionales de salud pública y laboratorios de referencia. En este sentido, una vez más, ustedes y todos los que forman parte de la RELDA saben que el rol que juega en la vigilancia es absolutamente clave y que debemos trabajar para fortalecer cada vez más en conjunto con otros actores como los centros colaboradores y otros centros de referencia a nivel de la región. Con eso entonces termino y muchísimas gracias a todos y te devuelvo la palabra, Gabriel. Carlos. Muchas gracias, Jairo, como siempre, por esta muy completa y muy interesante visión y perspectiva y presentación a las que nos tienes acostumbrados. Antes de continuar con la agenda del día, me permito recordarles a todos nuestros asistentes que tienen la oportunidad de hacer sus preguntas a través tanto de la sala de chat de la reunión como a través de la sección de preguntas y respuestas. Van a ver abajo un pequeño recuadro que dice Q&A. Ese es el chat de preguntas y respuestas o por el chat general. Nosotros estaremos aquí pendientes de sus inquietudes y sus preguntas, tal como lo hicimos en los seminarios anteriores. Eh, a continuación, vamos a continuar con lo programado en la agenda. Quiero presentarles a la licenciada Yvonne Imbert, quien es la directora del Laboratorio Nacional de Referencia de Salud Pública, Dr. de Filló, de República Dominicana, y a la licenciada Lucía de la Cruz, responsable de la unidad de laboratorio de la misma institución, quienes nos van a presentar la conferencia central del día de hoy, cómo mejorar la vigilancia laboratorial del dengue y otras arbovirosis y abordar el periodo epidémico. Nuevamente, les recuerdo todas sus preguntas, pueden ingresarlas al chat o a la sección de preguntas y respuestas. Licenciada Inver, buenos días, buenas tardes. El micrófono es suyo. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes a todos por compartir este momento con nosotros, República Dominicana. A continuación, algunas pinceladas de lo que está sucediendo en República Dominicana. El Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, Dr. de Filló, bajo la vigilancia laboratorial de dengue y otros algovirus en el periodo actual.
Aquí podemos ver algunos casos a nivel periodístico donde realmente esto es lo que estamos viviendo en República Dominicana. Vemos algunas autoridades, el aumento de casos sospechosos de dengue durante el periodo epidemiológico actual ha efectuado profundamente a toda la sociedad dominicana, impactando significativamente la capacidad de atención de los servicios de salud. Dentro de las acciones, podemos ver que ante la amenaza del dengue en República Dominicana, se ha establecido el Gabinete de Acción contra el Dengue, liderado por la Vicepresidenta de la República y conformado por diversos ministerios y direcciones gubernamentales que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, las cuales brindan apoyo al sector salud. Las medidas esenciales de esta estrategia incluyen la experiencia de los operativos de fumigación casa por casa en áreas de alto riesgo. Una enérgica campaña de limpieza en comunidades y espacios públicos para eliminar los criaderos de mosquitos, reduciendo así la propagación de la enfermedad. Acompaña de educación pública y sensibilización sobre la prevención del dengue con el objetivo de informar y concienciar a la comunidad sobre las medidas necesarias para prevenir la enfermedad. Otras acciones que se han tomado es en el ámbito de la atención médica, mejora de la capacidad y la eficacia del sistema de atención médica de emergencia, garantizando un tratamiento oportuno para los pacientes con dengue. Los hospitales equipados con los recursos necesarios para proporcionar una atención adecuada a los pacientes afectados. Se facilitó el acceso a pruebas de laboratorio para un diagnóstico más preciso y rápido. Con relación a esto, en esta circunstancia, el laboratorio ha visto aumentar significativamente la cantidad de muestras de suero para diagnóstico de dengue hasta llegar a más de 1,000 muestras en las semanas epidemiológicas 40 y 42 del 2023. Aquí podemos ver que las muestras de dengue llegan al laboratorio con los datos registrados a mano en el formulario de vigilancia epidemiológica del BF4. Con el flujo actual de muestras, esto dificulta el registro de datos para su análisis, necesitando mucho personal digitando y curando manualmente. Esto retrasa la generación de datos de vigilancia laboratorial necesaria para una respuesta oportuna al brote. Para disminuir significativamente los tiempos de digitación y curación y mitigar errores, elaboramos una herramienta informática interna que, aunque de forma semi-manual, nos ha permitido atender urgencia y responder oportunamente. Un sistema de información de datos integrado es necesario para la mejora de la vigilancia laboratorial en las arbovirosis y demás eventos de notificación obligatoria. Aquí vemos la positividad mensual del dengue en las muestras recibidas por el Laboratorio Nacional.
ha ido disminuyendo desde un 44.3% en el mes de julio y un 18.2% en el mes de octubre. Es decir, el dengue en República Dominicana está bajando. Actualmente están circulando los serotipos dengue 1 con un 0.4%, dengue 2 con un 18% y dengue 3 con un 82%. En esta gráfica, ahí podemos ver los serotipos, cómo están circulando aquí, predominando el dengue 3. Se han recibido un mayor número de muestras de pacientes entre 5 años y 16 años de edad. En los datos de laboratorio no se observa correlación entre el serotipo del dengue infectante en el edad, en las condiciones epidemiológicas actuales. Es decir, que estos serotipos tanto puede afectar un niño de 5 años como también de 16, de 17, de 20. Ahí, esa es la situación real. En la semana epidemiológica 28-2023 se detectó dengue 3 por primera vez en varios años. Esto se correlaciona con el alza de casos de la temporada de dengue actual 2023. Y aquí vemos que la circulación de muestras positivas de dengue 2 y dengue 3 hasta la semana epidemiológica 35 arrojó que los genotipos circulantes son dengue 2, genotipo 3 asiático-americano y dengue 3, genotipo 3 con linaje americano 2. Aquí vemos que un análisis filogeográfico del genotipo dengue 3 nos permitió reconstruir los movimientos virales a través de las diferentes regiones del país. Sugiere que su introducción fue a principios de abril 2023, desde el suroeste del país, pasando por el norte y luego por el sur del país. Gracias. A continuación, la licenciada Lucía de la Cruz, con su ponencia sobre la siguiente diapositiva de albuvirus. Buenas tardes. El Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, doctor De Fillo, trabaja la vigilancia epidemiológica para dengue y las arbovirosis en conjunto con la Dirección de Epidemiología y el Ministerio de Salud Pública. Nosotros nos encargamos de descartar y confirmar los casos de esta vigilancia epidemiológica, además de darles instrucciones sobre la toma, manejo y envío de las muestras al laboratorio. Esta vigilancia de arbovirus en la República Dominicana es una vigilancia caso a caso. El dengue se vigila el año completo y es una vigilancia nacional. Las muestras se reciben de todos los hospitales regionales, siempre y cuando esta muestra cumpla con una definición de caso. El laboratorio clasifica el tipo de prueba que se va a realizar según la fecha de inicio de síntomas. El laboratorio es el responsable de dar las pautas del manejo, conservación y transporte de las muestras. Además, trabaja en conjunto con la Dirección de Epidemiología
en la parte de la vigilancia virológica. La vigilancia epidemiológica de dengue se inicia en el Laboratorio Nacional para la década de los 90. Las primeras pruebas que realizábamos eran los ELISA y IgM. Actualmente se siguen realizando dependiendo de los síntomas que son recibidas las muestras. Los resultados obtenidos se reportan tanto negativo o positivo. Ya empezamos a trabajar lo que es la PCR en el año 2014 y en ese momento pues se aprovecha una área de la unidad de virología y se readecúa y comenzamos a adquirir nuestro primer equipo de amplificación que fue donado por los Centros de Control y Enfermedades CDC. Se realiza la técnica PCR a los casos que cumplen con síntomas de 1 a 5 días. Estos resultados se reportan negativo o positivo, pero además de esto podemos detectar los serotipos circulantes del dengue conjuntamente con cualquier otro serotipo no circulante en la región. Estos son nuestros algoritmos diagnósticos. Ya vimos que el doctor Jairo Méndez mostró los algoritmos. Estos algoritmos los trabajamos con epidemiología y también con la OPS, que es que nos ilustra cómo vamos a manejar los casos. Ya vamos a hacer algunos arreglos con relación a lo que mostró Jairo Méndez en la presentación de inicio, pero sí tenemos nuestros algoritmos de dengue. Todo va a depender del momento de la epidemia que se esté viviendo en el país. Y en este algoritmo pues tenemos también colocada la parte del genoma, donde ya las muestras se reportan dependiendo del serotipo, entonces van a pasar a la unidad de genómica para que se pueda secuenciar. También tenemos nuestro algoritmo diagnóstico de chikungunya, que también vamos a hacer los ajustes que fueron presentados por Jairo. Tenemos nuestro algoritmo diagnóstico de Zika, que en su momento fue bien efectivo cuando pudimos tener los casos en el año 2016. Esto es una panorámica de los casos que hemos tenido, de las muestras que han entrado al Laboratorio Nacional desde el año 2018 a 2019, 2020, 21, 22 y 23. Y como muestra el gráfico, hay un pico alto en cuanto a la entrada de casos sospechosos al laboratorio en el año 2019, 5.450 casos. De estos, 3.744 fueron positivos a las pruebas de anticuerpos o ELISAs y 139 casos positivos a las pruebas de PCR. En el 2022 vuelve y sube ese pico de casos sospechosos para ser procesado en el laboratorio, unas 6.131 muestras con 2.824 positivos a pruebas de anticuerpo por ELISA y 261 PCR. Este gráfico se fue preparado hasta el mes de julio de este año 2023, donde solamente habíamos tenido 1.524 casos, con 465 positivos a pruebas de anticuerpos y 78 a pruebas de PCR. Estos casos, como le presentaba la licenciada Inver, han aumentado, se ha triplicado o cuadriplicado la cantidad de muestras procesadas en 2 meses. Entre mediados de agosto, septiembre y octubre se han procesado muchísimas, alrededor de 7.000 y pico de muestras, que si sumamos estas que están aquí, estamos hablando de alrededor de 9.000 muestras. Y los casos positivos hemos tenido alrededor de 2.000 casos en lo que va de este año 2023. Destacar también que el dengue que está mayormente circulando es el dengue 3. Entonces, en el 2019 podemos ver que tuvimos dengue 3, dengue 1 y dengue 2. Y es la misma circulación que se refleja en el 2023, porque aunque no esté aquí reflejado, en agosto de este año pudimos detectar un caso de dengue 1 en el proceso del Laboratorio Nacional.
También para mejorar pues nuestro rol de Laboratorio Nacional de Referencia y de apoyar la vigilancia epidemiológica para el país, dentro de esa búsqueda de laboratorio que realizamos, en este año los casos sospechosos para sarampión y rubeola, hemos coordinado con el Programa Ampliado de Inmunizaciones, con la Dirección de Epidemiología, realizarle pruebas de dengue, zika y chikungunya. Llevamos 100 casos procesados que entraron realmente como casos sospechosos de sarampión y rubeola, a los cuales hicimos pruebas de dengue por anticuerpos, y de estos resultaron 33 casos positivos a dengue. Pero buscando esos BF4 que cumpla con esos días de inicio de síntomas, también procesamos 5 muestras por PCR, dentro de las cuales 4 de ellas dieron positivo a dengue 2 y una de ellas dio positivo a dengue 3. Entonces, ¿qué hace el laboratorio? Que contribuye a la salud pública, contribuye a la toma de decisiones de las autoridades de salud y también apoya lo que es la erradicación del sarampión y rubeola, y esos casos que el médico clasifica como sarampión y rubeola, le damos esa luz de que realmente el caso no era sospechoso de sarampión y rubeola, sino que era un caso que realmente cumplía con la definición de caso de dengue. También hicimos nuestro trabajo con el chikungunya para el 2014, como decía Jairo, nosotros con apoyo de OPS, con apoyo del Ministerio de Salud, con el apoyo de la DIEPI, elaboramos nuestros programas y algoritmos para dar a la población una respuesta adecuada y oportuna en el procesamiento de los casos sospechosos a este virus. En el 2016 también lo mismo, trabajamos con el Zika, unas 5.250 casos, de los cuales también con ese apoyo que siempre nos brinda OPS, que nos brinda SECOMISCA, el Ministerio, podemos elaborar y desarrollar nuestros flujogramas y algoritmos que estén de acuerdo al momento de que está viviendo de este evento de vigilancia el país. Nosotros trabajamos en conjunto, esto es un equipo de trabajo desde el Ministerio de Salud Pública con la Dirección de Epidemiología. Nosotros apoyamos a la Dirección de Epidemiología en capacitaciones a nivel nacional. Se capacitan epidemiólogos, se capacitan bioanalistas, se capacita el personal de digitación para darle a saber a ellos cómo van a hacer una correcta toma de muestra, un correcto embalaje de las muestras, cómo la van en qué tipo de tubo la van a enviar, cómo van a llenar ese formulario de envío de la muestra, cómo van a subir ese caso a la plataforma para luego poder ser reportado por el laboratorio. Pero además de esto, trabajamos con ellos en conjunto los protocolos para ver qué parte de la epidemiología debemos de colocar a los protocolos de nosotros y qué deben ellos colocar en su guía para el manejo del dengue y las arbovirus de parte del laboratorio. Recibimos la muestra en este formulario que la licenciada Inver también le mencionó. Este es el formulario de registro y recepción de muestra de humano. Aquí vienen todas las informaciones de los pacientes, pero vienen de manera manual. Nosotros también, cuando este formulario va a ser revisado, que su última revisión fue en el 2020, también el laboratorio participó, porque hay informaciones de estas variables que van ahí, que son muy relevantes para el laboratorio, y en equipo, pues socializamos y hacemos las mejoras. Y epidemiología también nos da a nosotros una clave para nosotros poder acceder al formato de reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, donde son subidos todos los casos desde cada centro de salud del país y que nos permite a nosotros pues reportar ese caso sospechoso o probable, y que el epidemiólogo, por más lejana que sea la región o el hospital del país, pueda observar su resultado de manera electrónica a través de este Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica o SINAV.
Formamos parte de la red, también Jairo Méndez lo decía, esta red de laboratorio, que lo único, al nosotros pertenecer a ellos, pues fortalecemos nuestro diagnóstico, nos dan instrucciones de cómo vamos a hacer los algoritmos para que sean estandarizados, cómo vamos a preparar nuestro protocolo, cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico, cómo vamos a hacer este abordaje de la arbovirosis y el dengue, también sobre fiebre amarilla, mayaro, otro tipo de virus que pueda entrar al país, sea nuevo o sea emergente. Estas son nuestras fortalezas, un área de biología molecular actualizada para los diagnósticos de los arbovirus. Podemos hacer el diagnóstico del dengue 1, 2, 3 y 4. Tanto podemos trabajar por IgM como por PCR. Circula el 2, el 3 y, como le decía, el 1 en este año 2023. También podemos hacer otros arbovirus no circulantes en la región, como es fiebre amarilla y el virus mayaro. Tenemos primer y sonda de los arbovirus más comunes donados por la Organización Panamericana de la Salud, que es un gran soporte para este laboratorio nacional de referencia de República Dominicana. Dice en un futuro cercano el laboratorio va a iniciar la secuenciación genómica, pero ya la ha iniciado y la licenciada Inver le presentó los resultados obtenidos de nuestras primeras secuenciaciones. En el 2017 fuimos sede del taller de detección de fiebre amarilla, donde asistieron 12 países del continente americano. Participamos en la proficiencia, estos paneles importantes enviados por OPS y CDC, y esto permite evidenciar la calidad y el rol del laboratorio, este desempeño de actitud. Participamos en entrenamientos, educación continua, siempre al formar parte de la regla, nosotros participamos en todos los talleres de capacitación y en todas las reuniones de orientación con la Organización Panamericana de la Salud. También en la relación de protocolos, algoritmos de los arbovirus en el contexto de la situación que estamos viviendo. Realmente agradecido con Secomisca, agradecido con la OPS, agradecido con CDC, agradecido con el Ministerio de Salud, con la DIEPI. Nosotros poder, como Laboratorio Nacional de Referencia en Salud Pública, poder llevar esta vigilancia tan importante del dengue y la demás arbovirosis. Nada es posible en el Laboratorio Nacional si los colaboradores de la unidad de virología no trabajan como equipo. Este es el personal que día a día, en 2 turnos de trabajo, puede dar una respuesta al dengue para el país y para la toma de decisiones de las autoridades de salud pública. Muchísimas gracias. Muchas gracias tanto a la licenciada Inver como a la licenciada de la Cruz por sus excelentes presentaciones. Tenemos algunas preguntas en la sala de preguntas y respuestas y en la sala de chat. Vamos a dar lectura a algunas de ellas. En primer lugar, nos preguntan si se compartirá el resumen y las presentaciones. Sí se hará. Al final les llegará un correo electrónico con los materiales de apoyo de este webinario, así como lo hemos hecho para todos los demás. ¿Cuáles pruebas de laboratorio usan para un diagnóstico más preciso y rápido? ¿Todos los seguros que pagan los usuarios lo incluyen? Bueno, no estoy muy seguro con respecto a la parte de seguros, porque eso ya es una competencia de cada país, pero Jairo, no sé si quieres hablar algo sobre las pruebas de diagnóstico preciso. Nosotros como Laboratorio Nacional, el Estado Dominicano no permite que se le cobre un centavo a ningún usuario. Nosotros hacemos aquí la PCR, pero sin costo alguno. No hay que pagar un centavo. Gracias, licenciada Inver. Jairo, adelante. ¿Alguna? Gracias. A ver, yo pienso que acá, y siempre lo tenemos que tener muy claro, el tema de las pruebas tienen cada una función y nunca podemos decir cuál es buena, cuál es mala. Las, todas pueden ser buenas dependiendo de si tenemos clara nuestra pregunta y cuál es nuestro objetivo.
Entonces, en general, cuando estamos hablando, y aquí es lo que estábamos haciendo referencia en el algoritmo, a nosotros lo que nos interesa es la confirmación. Entonces, para confirmar un caso por un arbovirus, lo que necesito es una prueba confirmatoria precisamente. Las pruebas confirmatorias son aquellas básicamente que me permiten demostrar la presencia del virus. Me refiero entonces a detectar una proteína del virus, como la NS1 en el caso de dengue, o detectar el material genético del virus, como es la PCR, o cualquier derivado de la PCR. Entonces, esas son las pruebas que necesitaríamos para confirmar los casos. Ahora, las pruebas serológicas nos detectan anticuerpos, IgM y UgG, y ahí ya depende de la interpretación que yo doy. Los anticuerpos, como lo dijimos muy bien, normalmente y sobre todo en una sola muestra, solo nos permiten determinar que hay una presencia o que hubo en algún momento contacto con un arbovirus, un flavivirus o un alfavirus, dependiendo de quién estamos hablando, pero por defectos tanto de la reactividad cruzada y de las propiedades biológicas propias de los anticuerpos, definitivamente no se pueden utilizar, al menos no en una sola muestra, para confirmar un caso, pero sí nos pueden ayudar a guiar o a inferir si lo vemos en contexto con toda la epidemiología y la clínica. Entonces, definitivamente la precisión o lo que queremos de una prueba va a depender en gran parte de nosotros mismos, de cómo interpretamos y de cómo formulamos la pregunta epidemiológica que queremos responder. Cambio. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a la licenciada Inver. Hay otra pregunta que formuló uno de nuestros asistentes. ¿Cuáles son los serotipos activos hoy en día? Yo, con el permiso de nuestros presentadores, me voy a permitir compartir pantalla un minuto. Quisiera mostrarles, esta es una tabla en la que estuvimos trabajando precisamente el día de hoy. ¿Pueden ver mi pantalla? A ver, un momento, por favor. Sí, Gabriel, se veía. Pasó algo acá. Listo. Muy bien. Esta es una distribución porcentual de los serotipos de dengue circulantes en Centroamérica. Y solamente para mostrarles que, a pesar de que en algunos países aparecen sin datos ND, eso no quiere decir que el dato no exista. El dato puede ser que exista, pero esta información fue tomada de los boletines epidemiológicos y es una información muy preliminar. Estamos completamente seguros que los países tienen esta distribución, pero quería resaltar algunos ejemplos. En Costa Rica ustedes ven que no hay una preponderancia absoluta de ningún serotipo, están más o menos distribuidos de manera equivalente. Sin embargo, vemos que alrededor del 50% de los virus circulantes en Guatemala corresponden al serotipo 3. Un número importante también en Honduras. Esto nos dice que, bueno, que pareciera que serotipo 3 y 4 en este momento, de acuerdo a estos números, y faltaría, por supuesto, completar con los datos restantes, serotipo 3 y 4 están teniendo una importante circulación en este momento en la subregión. Jairo, no sé si quieres comentar algo más. No, Gabriel, es perfecto y tal vez acá lo único que quisiera resaltar, uno, lo que tú acabas de decir, hay una intensa circulación de dengue 3, pero también llama la atención que en varios países hay bastante circulación de dengue 4, que normalmente no es uno de los que más circula y de los que más detectamos, pero es importante ver que, y de todas maneras vale la pena ver que está circulando y teniendo en cuenta que es tal vez en donde menor respuesta inmune hay contra dengue 4, eso puede permitirle que se expanda un poco más, pero es interesante en cualquier caso. Pero no, perfecto, Gabriel, muchas gracias. Listo. La siguiente pregunta que tenemos en la sala de preguntas y respuestas es: ¿cuál es su opinión acerca del uso de tecnologías Luminex para el diagnóstico y/o vigilancia de dengue y otras arbovirosis en lugar de ELISA? A ver, acá hay que tener en cuenta algo de este tipo de tecnologías. Lo que agregan es muchísima sensibilidad, son metodologías más sensibles. Sin embargo, en términos de especificidad, vamos a seguir teniendo los mismos retos.
Y acá es importante siempre tener en cuenta que, y estoy asumiendo que me preguntan por esta metodología Luminex para anticuerpos, porque hacen la comparación para reemplazar a ELISA. Y acá es independientemente de la metodología, yo puedo utilizar ELISA, que es muy buena, puedo utilizar Luminex, que es un poco más sensible, pero al final los problemas son los mismos. El hecho de yo puedo utilizar Luminex y si encuentro una IgM de dengue, la interpretación debe ser la misma si la encuentro con una ELISA. ¿Por qué? Porque esa IgM que estoy detectando, si bien puede ser que sea de dengue y no corresponde, digamos, a reactividad cruzada con Zika, por ejemplo, es probable que la IgM sea de dengue, sí. Pero la pregunta es, ¿esta IgM la adquirió este paciente hace 6 días? ¿O de pronto esta IgM la tiene desde hace 8 meses? Porque ese es el problema con la IgM. La IgM, una vez se genera, puede circular hasta por 6, 7, incluso hasta un año. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo llegar, por ejemplo, qué sé yo, con influenza, pero como estoy en brote de dengue, el médico pidió una ELISA de dengue y me dio positivo para IgM. Resulta que es positivo, es IgM, es de dengue, pero es de una infección que tuve hace 6 meses, 7 meses. Y lo que tengo en este momento es otra cosa, influenza, por ejemplo. Entonces, el tema es, insisto, la interpretación que le damos a la prueba, al resultado de la prueba, es realmente donde tenemos que tener mucho cuidado. No es tanto la metodología puede ser muy buena, pero, insisto, dependiendo de lo que queremos responder, la interpretación es lo que va a ser importante, independientemente de que estemos hablando de una metodología más o menos sensible, la especificidad y la interpretación es lo que debemos tener en consideración. Cambio. Gracias, Jairo. Para nuestras invitadas del día de hoy, una pregunta. Buenas tardes. En República Dominicana se realiza caso a caso a todos los sospechosos. Supongo que será el diagnóstico por laboratorio. Sí, sí, sí. Se realiza caso a caso la vigilancia y es nacional. Todo caso sospechoso que entre en cualquier hospital del país es enviada la muestra al Laboratorio Nacional para su proceso. Ha Gracias. aumentado el porcentaje de la llegada de muestras. Gracias, licenciada. Tenemos dos o tres preguntas más sobre la situación en República Dominicana. Del total de casos anuales de dengue reportados a nivel nacional por el Departamento de Epidemiología, ¿cuál es el porcentaje de confirmados por laboratorio? ¿Será la mayor parte de casos se diagnostican clínicamente? Sí, la mayoría de los casos son diagnosticados clínicamente, porque nosotros hemos recibido en el laboratorio este año alrededor de 7.000 muestras, pero se han manejado alrededor de 14.000 casos de dengue. Entonces hay una parte de esos casos que clínicamente son manejados, o sea que vamos a decir que el laboratorio maneja un 40% de los casos que cumplen con esa definición de caso verdadera. Sí, en complemento a lo mencionado por la licenciada, quiero decirles que esa realmente es es lo que el deber ser el laboratorio, como bien lo dijo Jairo en su exposición, es solamente para apoyo a la vigilancia epidemiológica, tiene funciones muy puntuales y no es necesario procesar el 100% de los casos sospechosos, porque el manejo del dengue es clínico y se puede perfectamente diagnosticar y manejar dengue a nivel clínico. Solo un pequeño porcentaje de los casos y de acuerdo siempre a la capacidad que tenga de respuesta que tenga el laboratorio debe procesarse en el mismo. Y eso sirve de apoyo a la vigilancia epidemiológica para saber cuándo empiezan los brotes, hacia dónde se están moviendo y cuándo los brotes están en su etapa de finalización. Entonces es correcto que no todos los casos sean procesados por el laboratorio. En la siguiente pregunta, sí, adelante, Jairo. Sí, que en estas Licenciado. reuniones que hemos sostenido, eso es uno de los puntos donde le decimos que la clínica también tiene que predominar, porque a un paciente que tiene dengue, y si la prueba no está rápida, pues el médico tiene que ejecutar. Entonces, por eso le exigimos que sea un porcentaje de la cantidad de pacientes que están llegando a los hospitales.
Gracias, licenciada. En República Dominicana usan como diagnóstico la NS1 y en qué situaciones. ¿Cómo disponen de caso confirmado y caso probable? Bueno, el Laboratorio Nacional es que regularmente confirma los casos al Ministerio de Salud Pública y a la Dirección de Epidemiología. Estamos confirmando con PCR. El Laboratorio Nacional no utiliza NS1. Esas informaciones del NS1 la puede conseguir el ministerio con los laboratorios privados, las ONG, otros laboratorios del Servicio Nacional de Salud, que sí pueden estar haciendo esta prueba, pero quien descarta y confirma los casos de dengue es el Laboratorio Nacional para el Ministerio de Salud Pública. Y la están consumiendo para prueba de campo, las TPS, cuando tienen que actuar rápido. Entonces, ahí ellos usan su prueba rápida y luego nosotros exigimos que nos las manden a nosotros. Firmar ese diagnóstico que ellos tienen. Muchas gracias, licenciada. Pruebas rápidas combo, ¿qué tan sensibles y específicas son para la detección de NS1? Eh, Sí, Jairo, adelante. es que creo que la doctora Ivonne igual está comentando algo, pero yo quiero hacer un comentario acá. Sí, perdón, doctora Ivonne, solamente quería hacer primero dos comentarios. Uno, además es que estaba viendo acá en el chat, alguien escribió en letras mayúsculas, la IgG es la que dura. A ver, quiero explicar esto porque tal vez alguien se puede confundir. La IgG, por supuesto, es un anticuerpo de memoria y el anticuerpo va a estar siempre. Es más, puede ser que no lo detecte. Eso no quiere decir que no esté, porque cuando estimulo los linfocitos van a producir la IgG ante una nueva infección. Así es que esos son anticuerpos de memoria. No estoy hablando de anticuerpos de memoria, estoy hablando que una vez la IgM se produce, existen diferentes estudios para diferentes arbovirus, incluyendo dengue. Una vez la IgM se produce, empieza a incrementarse y puede llegar a circular en sangre, se puede detectar por 6, 8 y hasta un año incluso. Es más, algunos estudios demuestran que pueden durar incluso más. La IgM, insisto, una vez producida, puede generar niveles tan altos que va a tardar muchísimo en bajar y por eso puede detectarse mucho tiempo después. No estoy hablando de IgG como anticuerpo de memoria, estoy hablando de cuánto puede durar circulando la IgM una vez se produce. Entonces, para la persona que escribió esto, espero haber aclarado. En cuanto a la sensibilidad o el uso de las pruebas de combo DU, a ver, las pruebas rápidas en general, en este momento, las pruebas rápidas que se han evaluado hasta este momento para dengue, todas tienen una sensibilidad en general que no supera el 50%. Algunas llegan hasta un 55 o 60% máximo. Por eso insisto, el problema más grande con las pruebas rápidas es em, eh, ah, es de sensibilidad. Es decir, una prueba positiva de NS1 es confirmatoria. Me estoy detectando la proteína del virus. Pero una prueba de NS1 negativa, una prueba rápida negativa, no me permite descartar el caso, porque la posibilidad de que haya un falso negativo es muy alta. No hablamos de los anticuerpos, porque los anticuerpos, una vez más, independientemente de la sensibilidad, la información que nos dan los anticuerpos siempre va a ser solamente para determinar un caso probable, pero nunca para confirmar. Entonces, hablando particularmente de la NS1, insisto, la sensibilidad de las pruebas, como las conocemos hasta el momento, las que tienen mayor sensibilidad no superan un 50 o máximo un 60%. Eso quiere decir que tengo un 40% de posibilidades de no tener un diagnóstico certero. Entonces, insisto, y acá lo quiero volver a decir, y también la doctora Ivonne ya me ayudó un poco con la respuesta. Las pruebas rápidas, nosotros no las recomendamos en general por eso, porque la sensibilidad es muy baja y puede llevar a confusión. Sin embargo,
en un área remota, en un área donde necesito responder ante un brote, en un área muy lejana, donde no tengo acceso rápido a una prueba de ELISA, yo puedo utilizar bajo supervisión de la cabeza de la red, puedo utilizar pruebas rápidas, insisto, únicamente me refiero a la NS1, para hacerme al menos una idea de lo que está pasando. Si tengo, por ejemplo, un brote, es muy probable que detecte algunos casos positivos, tal vez no todos los que son, pero detecto algunos y ya me permite al menos empezar a tomar acciones. Así es que, insisto, tenemos que tener muy claras esas limitaciones para poder saber en qué momento y cómo utilizarlas de una manera muy racional. Y yo siempre digo lo mismo, el problema no son las pruebas, el problema es cómo nosotros interpretamos lo que las pruebas nos dicen. Entonces, ahí es donde tenemos que tener siempre mucho cuidado. Espero haber dado respuesta a Gabriel. Cambio. Gracias, Jairo. Y nuestra última pregunta del día, para no pasarnos de tiempo, la hace el doctor Dani Torres de Costa Rica. Dice que quiere saber experiencias en los países que han tenido casos de chikungunya positivos por ELISA y que al mismo tiempo tienen casos confirmados de dengue por PCR, pero sin confirmación de chikungunya. Eh, es decir, no se ha detectado por PCR chikungunya. Él pregunta si esto es posible o si esto ha ocurrido. Yo, antes de que Jairo tome la palabra, en primera instancia diría que sí, que es posible, que puede haber alguna reacción cruzada de chikungunya con cualquier otro alfavirus, y si las muestras están tomadas en los tiempos correctos y están procesadas dentro de los tiempos adecuados, tanto para PCR como para serología, es muy posible que esos sean falsos positivos para chikungunya porque no han podido ser confirmadas las muestras agudas por PCR. Recordemos, y Jairo se refirió en su presentación a esto de que chikungunya puede efectivamente cruzar con otros alfavirus circulantes que están muy bien documentados. Mayaro es un caso típico. No sé si quieres agregar algo más, Jairo. No, Gabriel, tienes toda la razón. Y precisamente por eso yo puedo tener una IgM por ELISA de chikungunya y efectivamente no podemos descartar que haya, por ejemplo, eso, Mayaro u otro alfavirus, porque de hecho uno de los problemas es que no conocemos bien la circulación de estos otros virus. Entonces puede ser. No, por supuesto, no esperaríamos una reacción cruzada con dengue, porque dengue es flavivirus. Entonces, no, es algo que podría ocurrir. Eso no quiere decir que sea, por ejemplo, una coinfección o algo así. Quiere decir que una persona eventualmente pudo haber tenido contacto con chikungunya y lo estoy detectando en este momento. Una vez más, la IgM puede durar tiempo. O puede ser que haya tenido contacto con otro alfavirus y estoy detectando esa IgM, pero lo que tengo en este momento es dengue y por eso tengo una PCR positiva de dengue y no positiva para chikungunya. Ahora, también aprovecho para hacer un comentario. Va a depender también de cuál es el estuche de ELISA que estemos utilizando para chikungunya. Hemos encontrado en algunos países nos han alertado sobre algunos estuches de chikungunya, ELISA IgM chikungunya, que les han dado resultados falsos positivos. Entonces hay que tener un poco de cuidado también con el estuche que estoy utilizando, con la marca de estuche que estoy utilizando, y por eso siempre es bueno tener una validación o un estudio de validación previo para estar seguro de que lo que estoy viendo realmente es de verdad una IgM, en este caso de chikungunya, y no un falso positivo por un problema de diseño de la técnica. Entonces, creo que eso sería un poco lo que podría adicionar, Gabriel. Cambio a ti. Gracias, Jairo. Yo iba a cerrar realmente la reunión con esta última pregunta, pero veo que hay en el chat una pregunta que me parece muy interesante. Sé que con nosotros se encuentra el doctor José Luis San Martín, quien es asesor de enfermedades arbovirales de la OPS, y quisiera que el doctor San Martín tomara el micrófono para contestar esta pregunta. Con relación a la disponibilidad de la vacuna de dengue que se escucha actualmente, ¿cómo cambiaría las definiciones de casos y el algoritmo de vigilancia por laboratorio? ¿Cómo se debe proceder? El doctor San Martín. Bueno, gracias. Una pregunta fuera del área de laboratorio, pero el contexto internacional. Realmente en estos momentos fue aprobada por el SEIS, que es el grupo asesor de vacunas
de la Organización Mundial de la Salud, aunque no salió la noticia, pero no ha terminado de salir la nota oficial que saldrá para el mes de diciembre de este grupo, a principios de diciembre, recomendando, igual que lo hizo anteriormente con la vacuna de Sanofi, la de Basia. Esta es la segunda vacuna, TAC-003, con el objetivo de, de prevenir o de mitigar el daño que produce la enfermedad. En el mes, es decir, antes de responder específicamente lo preguntado, que quizás no tengamos la respuesta, cuando una de estas, pues, lo que sucede habitualmente cuando se aprueba una de estas vacunas o se recomienda por el grupo del 6 en la América, hay un grupo también, grupo técnico asesor que lleva muchos años trabajando y que se reúne, evalúa toda la evidencia existente y hace sus recomendaciones. Recomendaciones que van para los países y hacia, sobre todo, los programas nacionales de vacunación. Después de estas recomendaciones, pues siempre los países, tanto las áreas públicas, programas nacionales de vacunación, áreas privadas, toman sus decisiones per se de manera independiente, pero en lo general estas orientaciones que ha hecho que hace la OPS a través de la asesoría de este grupo son muy robustas y esta es una región en el mundo que tiene una gran historia de la introducción de nuevas vacunas. Lamentablemente, esta vacuna sigue siendo no la vacuna que todos esperamos, una vacuna que prevenga el dengue en toda su magnitud. El dengue son casi 4 infecciones en la vida y tiene algunos problemas en la fisiopatología que complejiza mucho no solo el manejo de la enfermedad, sino la respuesta inmune y la evolución clínica del paciente, donde las infecciones secundarias pues adicionan un elemento de gravedad y van tomando un peso en la muerte. Lamentablemente, la primera vacuna de Basia de Sanofi, pues recuerden que ustedes tenían un gran problema con el serotipo 2 que no daba protección, ¿no? Y que se recomendaba utilizar la misma previo pruebas de serológica la vacuna, lo cual operativamente pues no funcionó, no funciona en la práctica diaria. Esta vacuna está presentando resultados similares para seronegativos en el serotipo 3 y en el serotipo 4. Quiere decir que a pesar de que no fueron suficientes, esto lo han visto ustedes publicado, el total de casos que tomó la prueba en la fase 3 para evaluarla, no pudo ver la efectividad o no hubo efectividad para el serotipo 3 y no pudo evaluar bien la efectividad de la vacuna para el serotipo 4. Entonces, hay un serotipo 1 y 2, sobre todo el 2 que cubre bastante bien, con alta eficacia y que sería una vacuna que puede prevenir la infección primaria por serotipo 2, pero no ocurre así para el 3 y para el 4. La noticia buena es que el 21 de este mes el Grupo Técnico de las Américas se va a reunir específicamente y va a salir el análisis o el dictamen de este grupo para esta vacuna. Entonces nosotros en diciembre también tendremos los equipos técnicos internos, los programas, la región tendrá pues, toda la evaluación que hace este equipo técnico. Pues por supuesto, la respuesta a la pregunta es sí, pero sí va a depender de la recomendación que haga el grupo técnico y que salga para América Latina. Y va a depender de la recomendación, porque dentro de las recomendaciones que ha hecho el grupo de la OMS, dice que se ponga la vacuna que da en poblaciones de alta incidencia o de alta prevalencia para el dengue. Entonces, la única forma de nosotros evaluar prevalencia sería con pruebas de cero prevalencia. Entonces, no sería tampoco útil nosotros entrar a hacer pruebas de cero prevalencia. Y recomienda la vacuna a aquel que le ha dado el dengue. Es decir, tienes que tener una primera infección por dengue probada. Y solo está orientada esta vacuna para el grupo entre 6 y 16 años. Y ahí entran en juego varios factores dentro de estas recomendaciones que serán objeto de análisis, factores que están relacionados con la propia recomendación per se y que están relacionados con los resultados
de las pruebas de Takeda, sobre todo en la fase 3 que ya está evaluando la vacuna en grupos de población abierta. Entonces, pues por supuesto que dependiendo de esas recomendaciones, es posible que haya que hacer modificaciones en los algoritmos si fuera necesario, ¿no? Cómo precisarlo, porque el gran desafío y lo que no podemos dejar es que esa vacuna se ponga a alguien que no ha sido infectado previamente. Entonces, no nos podemos anticipar a nada, no esperemos que todo esto evolucione, solo decirle desde la posición del programa regional que, por supuesto, hubiéramos esperado, o lo que estamos esperando finalmente, una vacuna que nos cubra con los 4 serotipos, algo que ha sido muy difícil, ¿no? Para estas dos grandes industrias de investigaciones, hay muchos otros más también, hay más modelos vacunales en prueba, sino que esto se viene arrastrando, yo diría, por más de 50 años estudios de vacuna para alcanzar una vacuna de muy alta complejidad por la fisiopatología y la respuesta inmune que se da en dengue. Entonces, no desesperarnos, pero sí estar atentos a todo esto que finalmente se nos diga, ¿no? De todas las evaluaciones que hagan los grupos científicos y técnicos dentro del continente. Cambio, Gabriel. Muchas gracias, doctor San Martín. Un puntico más, Gabriel. Sí, Un sí, puntico sí, más adelante. ya, porque, Adelante, por favor. porque ya vas a cerrar. Y el punto adicional es, después de felicitar a todos los que vi que presentaron excelentes presentaciones, pero después de verla, y como ha sido algo reiterativo, nosotros este sería el último webinario de esta fase, de esta, vamos a decir, primera fase, pero se impone, después de escuchar en cada uno de ellos comentarios similares, que nosotros a corto plazo, pues convoquemos a un webinario más para hablar de definiciones de caso. Porque la definición de caso y la vigilancia laboratorial, la vigilancia virológica, es vigilancia virológica. Y siempre vemos que hasta nuestros médicos, por eso se insiste tanto en la capacitación médica, a veces van a descansar en una prueba de laboratorio para el manejo del paciente y eso da el traste con la vida muy frecuentemente. Entonces, vigilancia es vigilancia en varios sentidos, no hay un solo sistema de vigilancia. La vigilancia en dengue tiene varios subsistemas. Hay un área de vigilancia clínica. Lo que el médico no sospecha, no lo diagnostica regularmente. Entonces hay que trabajar mucho en las definiciones de casos. Se ha hecho un gran trabajo de revisiones sistemáticas, las nuevas directrices. Entonces me parece que un nuevo webinario o uno siguiente que organizaremos con todo el grupo de Secomiscas, que estamos muy bien coordinados hacia dónde movernos para fortalecer la respuesta, tiene que estar orientada a las definiciones de casos, pero a dos cosas más. Al algoritmo de laboratorio que Jairo acaba de presentar y al algoritmo clínico de manejo de pacientes. Entonces, ese webinario estarían 3 grandes grupos participando. Los grupos de laboratorio, que llegaron casi a 200, 180 conectados. Los grupos de clínica, para ver definiciones, algoritmos, cuándo se toma, cuándo no se toma. Y los grupos de epidemiología, que son clave. Cada vez que Jairo decía uno, decía, la prueba sola no nos dice nada, es la interpretación. Pero es la interpretación epidemiológica o es la interpretación del epidemiólogo. Y la respuesta a esa pregunta es que es la interpretación epidemiológica del conjunto de factores, la sospecha, la prueba de laboratorio y la epidemiología de la enfermedad. Porque la epidemiología no es un atributo solo de los epidemiólogos. La epidemiología es como la madre de la salud pública, lo mismo que la medicina interna es la madre de la clínica. Entonces, es la interpretación epidemiológica que no es solo atributo de los epidemiólogos. Tienen que saber, los laboratoristas saben, Jairo sabe muchísimo de la epidemiología, de esta y de muchas otras enfermedades. Los clínicos tienen que saber de epidemiología, no solo de manejo clínico, y los epidemiólogos ayudar a detectar factores, mitigar causa, ir a la parte causal y abordar el fenómeno como la enfermedad como un proceso de masas, no de un individuo. Entonces creo que se impone este tipo de refrescamiento, vamos a decir, con estas 3 grandes disciplinas
que juegan un papel clave en la estrategia de gestión integrada y en la prevención y control del dengue, chikungunya y Zika. Gracias, Gabriel. Gracias a usted, doctor San Martín, por sus muy orientadoras palabras. Realmente ayuda a esclarecer muchísimo el panorama actual de la situación de vacunas y los próximos pasos a seguir. Lamentablemente no tenemos tiempo para otras preguntas, quedaron 2 o 3, pero como están relacionadas con los puntos que se han tocado anteriormente, creo que hemos discutido con bastante profundidad y de manera muy amplia sobre los aspectos abordados por nuestros expositores y por las consultas de los asistentes. Para terminar, quisiera dejar entonces al doctor David Rodríguez con sus palabras de cierre en nombre de Secomisca, no sin antes agradecer de mi parte tanto a nuestros brillantes expositores como a los asistentes al webinario el día de hoy por su presencia y su constancia en esta serie de 7 webinarios ya que hemos tenido en este trabajo en conjunto entre Secomisca y la OPS. Doctor Rodríguez, adelante para sus palabras finales. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor González, muchas gracias. Yo solo rapidito, antes de darle la palabra a nuestra secretaria ejecutiva, la doctora Alejandra Acuña, para que haga el cierre oficial del webinario, solamente quiero agradecer a los y las colegas que presentaron este día. Admiramos su calidad profesional y ética, esa disposición a continuar orientando a los colegas en Centroamérica y en toda la región, con preguntas que se repiten, pero que incansablemente ustedes tratan de aclarar y de orientar, especialmente a las colegas de República Dominicana y pues al doctor Jairo Méndez. Yo voy a pasar el micrófono a mi secretaria, la doctora Alejandra Acuña Navarro, que hará el cierre de la reunión. Gracias. No, muchísimas gracias. Yo me quedé porque quería como seguir escuchando toda la conferencia porque me parece importante tener también estas referencias en algún momento. Y bueno, me parece que la última intervención del doctor José Luis nos plantea un gran reto y totalmente anotado, y creo que es importante organizar esta actividad, doctor San Martín. Así que cuente con nosotros. Ya le estaba comentando a David decía que sí, que nosotros nos apuntamos a hacer un webinario específico. Creo que es importante el tema de definición de casos. Sabemos que hay documentos de parte de ustedes ya emitidos, sin embargo, a veces hay que sentarse con los países, hay que sentarse con los diferentes especialistas para poder llegar a buenas conclusiones, y no solo eso, sino trabajar todos de forma armónica. Así que muchísimas gracias a la OPS por todo este esfuerzo y principalmente a toda la gente que en este momento está conectada y que nos ha acompañado durante los diferentes webinarios, pero sepan que aquí no se acaba. Ya lo dijo el doctor San Martín, tenemos que seguir adelante y vamos en las próximas semanas a convocarlos a otros webinarios más. Así que de mi parte, muchísimas gracias y seguimos con ustedes.